gusto, tome asiento. El ingeniero Delgado le va a preguntar. ¿Ha venido corriendo, doctor? Buenos días. ¿Y se ha abrochado bien la corbata? Usted tiene 2 apercibimientos por infracciones a los deberes de función. Explíquenos qué pasó ahí, doctor. Ante todo, muy buenos días, señores consejeros. Respecto al primer apercibimiento, fue un apercibimiento cuando he sido juez especializado en lo penal en la ciudad de Talca. El motivo básicamente es por haber dado una libertad provisional. Bueno, en ese momento yo di la libertad provisional porque es el proceso... ¿Cuál era el caso? Era un proceso por el delito de violación contra la libertad sexual, violación a menor de edad. Pero bajo mi punto de vista, en ese momento consideré de que el consentimiento era relevante entre 18 y 14 años, para considerar pues de que no había delito, o al menos había un error de prohibición, como se manejaba en ese momento. En ese momento, quiero precisar que no había, el pleno jurisdiccional del año 2008 todavía no había salido, en donde, digamos, este pleno definió prácticamente de que el consentimiento es relevante para que no haya delito, como funciona como una excepción de pena el consentimiento. ¿Y qué edad tenía la víctima? Tenía 15 años en ese momento. Y en ese momento, bajo mi punto de vista, analizando el caso concreto, consideré de que había consentimiento y de que ese consentimiento era relevante. Obviamente que por ese motivo se me aperturó. ¿Tenía declaración de la víctima? Sí, exactamente, existía una declaración. Pero el otro motivo por el cual también se me apertura en ese caso fue porque no había, era una libertad provisional, que lo había resuelto de inmediato. ¿Cuál era, digamos, el tema? En un primer momento el juez anterior, porque yo resolví ese caso como juez de vacaciones, en un primer momento el juez anterior denegó la libertad provisional, y eso fue materia de apelación ante la sala. Posteriormente, el mismo procesado solicita la libertad provisional, y yo como juez de vacaciones concedo la libertad provisional en ese caso, considerando de que habían nuevos actos de investigación, prácticamente, y de que el consentimiento en ese caso era relevante. El motivo por el cual se me aperturó fue por haber resuelto sin antes haber esperado el resultado del primer caso, es decir, que se ha resuelto la libertad provisional. Y yo hice mi descargo correspondiente, pero bueno, se me puso medida disciplinaria en ese momento. Porque acá en el Consejo estamos viendo que los jueces de vacaciones se apresuran mucho en resolver estos casos y muchas veces cometen pues arbitrariedades. Con todo respeto, señor consejero, en ese momento yo consideré que el consentimiento era relevante. Tenía como antecedente el pleno jurisdiccional o un pleno de la ciudad de Arequipa, en donde se aplicó el error de prohibición. En ese momento, como le decía, no salía todavía el pleno del año 2008 que zanjó. Usted se ha desempeñado como juez en Satipo, que era zona de emergencia. Exactamente. ¿Ahí usted ha tenido presiones, amenazas alguna vez? Bueno, en la ciudad de Satipo concretamente no, pero no he salido a determinadas diligencias por motivos de seguridad. Por ejemplo, habían diligencias programadas en una zona, yo recuerdo, que se llama la zona de Anapati. Bueno, la policía pidió el refuerzo policial correspondiente y la policía me respondió de que era lo que se llama una zona liberada. Por lo tanto, no se pudo hacer por razones de seguridad la diligencia. Prácticamente es casi territorio del BRAE en la ciudad de Satipo. ¿Y usted cree que la función del juez en ese caso, como es zona liberada, tiene que dejarse de lado? No, bajo ningún punto de vista, sino que lo que se consideró en ese momento, yo suspendí la diligencia digamos, en una sola oportunidad, básicamente para no poner en peligro, digamos, a las personas que vamos a ir a hacer la diligencia, sobre todo. Pero, o sea, no ponerse en peligro usted. Bueno, prácticamente la policía no nos iba a dar prácticamente resguardo, o digamos, la policía nos alertó sobre la situación, digamos, de terrorismo, de que era zona liberada en ese momento. ¿Puede definir estado de emergencia? Exactamente, doctor. Estado de emergencia es cuando se declara en una determinada zona por razones de, digamos, de seguridad interna, se declara este estado de emergencia porque, digamos, se ha alterado el orden público interno. Esto está definido en la Constitución y básicamente no se restringen o no se eliminan los derechos fundamentales, no se suspenden algunos derechos fundamentales. ¿Podría usted diferenciar entre estado de emergencia y estado de sitio? Bueno, el estado de emergencia va a un tema más
digamos, de orden interno. En cambio, el estado de sitio tiene que ver más que todo en caso de, digamos, de amenaza externa. Pero pues, el estado de sitio también puede ser por problemas internos, ¿no? Básicamente, doctor, el estado de sitio es por razones de seguridad externa. Pero también se puede dar por problemas internos. Exactamente. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los tiempos? ¿Un estado de emergencia por cuánto tiempo máximo puede ser? Bueno, el estado de emergencia es tan solo por un tiempo corto, básicamente para restablecer sobre todo... Máximo 60 días. 60 días. ¿Y un estado de sitio? Aproximadamente también, no, siendo categórico, el mismo plazo. 45 días, ¿no? En el nuevo Código Procesal Penal, ¿qué es el derecho adversarial? Bueno, el nuevo Código Procesal Penal acoge básicamente el sistema acusatorio adversarial, en donde se debe implantar, digamos, 4 principios básicamente que van a irradiar todo el proceso penal. Básicamente el principio de inmediación, el principio de oralidad, el principio contradictorio. El juez prácticamente va a estar al medio, en donde va a haber prácticamente una contienda entre el Ministerio Público, que va a ser el órgano persecutor del delito, el órgano que, digamos, va a perseguir el delito, el titular de la acción penal pública y el que va a acusar. En cambio, la defensa va a ser quien va a plantear su teoría del caso, porque ambos plantean la teoría del caso, defendiendo los intereses de su patrocinado. ¿Qué derechos tiene ese abogado defensor en este caso? Bueno, hay otro principio que irradia y que básicamente prácticamente es un cambio de paradigma, como dirían los procesalistas. Básicamente es el principio de igualdad de armas, es decir, va a estar prácticamente en un mismo pie de igualdad frente al Ministerio Público. Es decir, el juez básicamente va a escuchar a las partes y quien lo persuada más, ¿no? Quien, digamos, exponga de una manera más convincente la teoría del caso es quien, digamos, el juez seguramente le dará razón con criterio razonable. Usted ha escrito un artículo entre el derecho y la realidad, los niños del puericultorio Pérez Aranía. ¿Cuál es su tesis sobre eso? Bueno, en ese tiempo yo escribí este artículo que fue motivo de un concurso prácticamente. Básicamente aquí analicé la situación de los niños del puericultorio teniendo en cuenta una descripción de lo que ocurre con los niños, quiénes son admitidos, quiénes no son admitidos a este puericultorio, teniendo en cuenta, digamos, el reglamento, porque ellos manejan un reglamento dentro del puericultorio y discriminan, digamos, entre los que son niños abandonados y niños con problemas psicológicos o niños a quienes despectivamente, con problemas penales, a quienes despectivamente se les denomina piraña. Y entonces, en la segunda parte hice un análisis del principio de igualdad bajo la Constitución. Y consideré pues de que en algunos determinados casos el reglamento violentaba prácticamente la ley y la Constitución, y de que en algunos casos debería permitirse el ingreso a determinados niños con problemas, ¿no?, a este puericultorio que estaban en una situación de abandono. Esa fue su tesis. Ahora, usted presentó 6 sentencias para ser calificadas en su desempeño profesional. ¿Cierto? Las 6 han sido consideradas como muy buenas. ¿Cómo hace sus sentencias? ¿Tiene alguna ayuda de alguno de sus auxiliares en el juzgado?